Antes que nada queremos agradecer la invitación que se hizo al Centro de Ingenieros Civiles de la provincia para que participemos de este tercer encuentro de medio ambiente. Desde ya, muchas gracias. Y yo quiero hacer un agradecimiento especial al colega Gregorio Orellano porque le pedí que participara y en el debate final, porque seguramente vamos a tocar un tema muy álgido, que es el sistema de agua potable de la ciudad de San Luis, que lo padecemos todos. Y lo digo así, lo padecemos. Antes que nada, vamos, perdón, me había olvidado de eso. Si no se va a olvidar. Bueno, bien, perfecto. Los sistemas de abastecimiento de agua son aquellos que permiten que llegue el agua de los fuentes naturales al punto de consumo. Tenemos distintas fuentes naturales de agua, las subterráneas, las superficiales, y las de agua de lluvia no vamos a hablar en este momento porque son para los sistemas rurales, pero sí los sistemas urbanos son sistemas mucho más complejos que tienen una serie de componentes que hacen que el sistema sea mejor o peor. Desde la fuente, tenemos obras de captación, de conducción, desde las producciones y las adopciones llevan el agua a la planta de tratamiento. En la planta de tratamiento se realiza un proceso de potabilización, desinfección y almacenamiento. Y luego desde allí a la red de distribución que debe asegurar una presión más o menos equiparada en todos los puntos. San Luis presenta una topografía bastante fuerte con respecto a la pendiente hacia el oeste. Entonces, todas aquellas conexiones que están cerca de la planta tienen menor presión que las que están hacia el oeste, que tienen mayor presión. Esto se puede regular y después lo vamos a ver cómo. Nosotros dependemos de 3 fuentes naturales. Aunque no parezca, todavía dependemos del embalse de Piedra. Este embalse está totalmente eutrofizado. O sea, ¿qué significa? Que el agua posee una cantidad de materia orgánica en suspensiones, sedimentos, muy alta, que es muy difícil de potabilizar ese cambio de agua. ¿Por qué todavía estamos utilizando el agua de Río Piedra cuando hace 20 años atrás la habíamos dejado de utilizar? Porque es insuficiente el agua que llega a las plantas. Vamos a hacer un poquito de historia. Vamos a ser breves porque si no puede ser muy largo. Desde el embalse de Piedra, allá por el siglo pasado, en la década del 40, a través del acueducto Bultiani, se conducía el agua desde un conducto que salía del Río de Piedra, entraba al acueducto Bultiani y desde el acueducto Bultiani llegaba al aflorador Chipoleti. ¿Qué es el aflorador Chipoleti? El aflorador Chipoleti está ubicado al frente de Terraza del Portezuelo, es un balcón que está acá afuera, es una obra hermosa, es un aflorador ejemplo. Ahí ingresaba el agua, que en esa época era de muy buena calidad, el Río de Piedra. Desde allí, a través de un canal denominado Canal Cero, que todavía existe, que ha sido abierto,
conducía el agua al puente a la planta potabilizadora del puente. Bueno, llegó la década del 50, a fines de la década del 40 se comenzó a construir el embalse de la Florida, el reservorio más grande que tenemos. Se terminó de construir, si no me equivoco, en el año 53, si me voy a leer. Tiene una capacidad de embalse de 105 hectómetros cúbicos, es el más importante. Este embalse actúa como un sedimentador natural excepcional, porque al ser un espejo tan grande, los más recientes de los ríos afluentes vienen con mucho arrastre, todo ese arrastre queda en el inicio del espejo de agua, no llegan siquiera a depositarse en la presa, en el embalse, ¿no? en el muro. Entonces queda en el principio del espejo de agua. Cuando termina la construcción del embalse de la Florida, se empezó a construir el acueducto de la Florida. Este acueducto, en su inicio, es un conducto a presión muy cortito y después es un conducto a superficie libre. ¿Qué significa superficie libre? Es un canal abovedado, o sea, con techo. ¿Qué se hizo en ese momento? Se hizo un trasvasamiento de cuencas. ¿Por qué? Porque el embalse de la Florida está sobre la cuenca del río Quinto. Y Juan Apollá y San Luis están sobre la cuenca del río San Luis, ex río Chorrillo o río Seco. Entonces la obra, para tener en cuenta, al ser un trasvase de cuencas, tuvo que atravesar una divisoria de aguas en la zona de Cuatro Esquinas. Y al venir con una pendiente que tiene que mantener, porque no trabaja a presión, en la zona de Cuatro Esquinas, este acueducto tiene profundidades mayores a 30 metros. Imagínense en esa época construir un acueducto de esas dimensiones, de esa profundidad. Falleció mucha gente en la construcción de ese acueducto. Bueno, fue este acueducto, en principio traía entre 800 y 900 litros segundo. Y para esa época, para la ciudad de San Luis, para la población, era suficiente. Pero ¿qué pasó? Empezó a crecer la población, entonces empezó a aumentar la demanda. Ya en los años 90 se pensó en la construcción de un nuevo embalse para construir un nuevo acueducto, porque esa cantidad de agua ya iba a ser insuficiente, la que se traía a través del acueducto de la Florida. Pero este acueducto de la Florida, ¿dónde terminó? Terminó en Cuatro Esquinas, en una famosa cámara que conocemos todos, se llama cámara número 35. Terminaba el acueducto ahí, y luego el agua se volcaba al río Los Puquios, y el río Los Puquios alimentaba al embalse Cruz de Piedra. Entonces, al alimentar al embalse Cruz de Piedra, desde Cruz de Piedra, se traía el agua a través del Bulbián. Pero dijeron, bueno, ¿por qué no construimos un acueducto desde el embalse, desde la cámara 35 hasta la ciudad de San Luis y que pase por Guanacolay? Entonces, en el inicio de la década del 90 se comenzó a construir el acueducto San Luis. El acueducto San Luis, un acueducto construido en PRFB, fue diseñado para transportar 1 metro cúbico segundo, o sea, 10 litros por segundo. Cuando finalizó este acueducto, entregaba agua a la planta de Cuchicorral, que está en Guanacolay, y desde allí llegaba a la planta Aguada 1 que ya se había construido.
se amplía la planta Aguada 1, llevándola a una capacidad de tratamiento de 400 litros por segundo. Pero así todo no era suficiente. A principios del año 2000 se comenzó a construir el acueducto Río Grande cuando finaliza el embalse Esteban Agüero. Este embalse se inauguró en el año 97 y tiene una capacidad de almacenamiento de 18 hectómetros cúbicos. La verdad es muy poco. Y para colmo está construido en una zona donde los ríos afluentes tienen mucha pendiente, entonces tiene mucho aporte de sólido. Entonces constantemente tiene que estar abriéndose el descargador de fondo para que no se colmate el vaso. Se construye el acueducto Río Grande, que tiene 30 kilómetros, ¿y hasta dónde se lo lleva? También hasta la cámara 35, donde confluyen los dos acueductos. Se aumentó la capacidad que llegaba hasta ahí, pero teníamos un cuello de botella. El cuello de botella era el acueducto San Luis, que puede traer 1 metro cúbico segundo. Yo no recuerdo, pero debe ser a principios de 2000, y eso lo sabe Gregorio, porque lo sufrió. Ante un evento de lluvia, una cárcava en la erosión retrógrada hace colapsar un sifón del acueducto de la Florida. Se quedó San Luis sin agua. No sé si recuerdan, pero se quedó San Luis sin agua. Únicamente teníamos agua 200 litros segundo del Vulpiani, del Cruz de Piedra. El gobierno desesperado llama a una empresa, contrata y le pide que construya un sifón en carácter provisorio. Ese sifón, si mal no recuerdo, fue construido en 600 milímetros, creo. Estamos acá todos los que actuamos. Fue construido en 600 milímetros. ¿Qué pasó? Era una obra provisoria, pero como siempre, provisoria para siempre quedó ese sifón. Entonces se redujo la capacidad de conducción de la Florida. Hoy la Florida puede transportar 600 litros a lo sumo. Entonces dependemos mucho más de Río Grande, un agua con mucha turbidez, muy difícil de tratar en las plantas. Entonces en los periodos estivales, y por eso la turbidez que tenemos y que vemos, bueno, no hace falta contarlo. Acá en el casco céntrico sobre todo, el agua tiene un alto contenido de turbidez. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene actualmente la ciudad de San Luis? Dependemos del acueducto San Luis, que viene desde la Cámara 35, entrega en Juana Conlay y entrega en la ciudad de San Luis. Tenemos más agua allá arriba. Aparte, el gobierno comenzó a hacer una nueva obra que también va a llegar a la Cámara 35. Se tendría que haber encarado primero una obra desde la Cámara 35 para la ciudad. Pero bueno, seamos optimistas. El agua llega a la Cámara 35 y podemos llegar a contar ahí unos 1.500 litros segundo. En total, un agua de mala calidad. Y ahora, ¿qué debemos pensar? ¿Cuánta cantidad de agua consume San Luis? Cuantifiquemos, cosa que no se hace. Y es aquí donde vamos a tener, bueno, acá hay una imagen de la construcción
del embalse de la Florida, sacada por la vía, del fotógrafo La Vía. Yo me robé esta foto. Y acá hay una... no vamos a hablar de eso porque si no, no vamos a terminar nunca y hay 2 exposiciones más. ¿De dónde podemos empezar a calcular, de cuantificar qué caudal necesitamos hoy la ciudad de San Luis y Guanacolay? Acá tenemos, según fuente del INDEC, San Luis tenía 201.000 habitantes en el año 22 y Guanacolay 17.500 habitantes aproximadamente. Si combinamos esto ¿con qué lo tenemos que combinar? Con la dotación que le debemos asignar por habitante, el consumo. El consumo debe tener, o le debemos asignar a un habitante por día. El CEPI, el Centro de Ingeniería Sanitaria, allá por la década del 60, 70, de acuerdo a mediciones que había hecho en plantas de Sudamérica, en plantas tipo, adoptó que el consumo era entre 200 y 250 litros por habitante día. Pero luego, eso lo adoptó Obra Sanitaria de la Nación también. ¿Pero qué pasó? Nos quedamos con eso. En la práctica, este valor depende de la calidad de vida. ¿Por qué? Porque se van modificando las condiciones de higiene. Aparecen los lavarropas automáticos, los lavavajillas. Hoy hay lavarropas automáticos con 40 programas, lavan 5 veces y lo enjuagan. Bueno, yo no digo que eso sea lo mejor, tenemos que cuidar el agua. Pero, ¿quién se dio cuenta de esto? Cuando se crea el ENOSA, el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento, claro, se da cuenta, no, pará, nos estamos mintiendo porque la realidad es diferente. Entonces el ENOSA dice, adoptemos entre 400 y 450 litros por día. Acá nos vamos a pelear todos. ¿Por qué? ¿Dónde están esos 400 o 450 litros por día? Vamos acá. Nosotros hemos elaborado esta planilla en conjunto con Gregorio y vamos a ser optimistas. Vamos a pensar, vamos a trabajar en un rango de consumo entre 250 litros, que es lo que aconsejaba el CEPIS, hasta 350 litros, que es un valor inferior a lo que decía el ENOSA, y decía, porque ya se cerró el ENOSA, no existe más. Entonces, vamos a empezar a determinar por qué el ENOSA decía eso. Porque hay gastos que no se tienen en cuenta. Una cosa es el consumo del habitante por día en la conexión domiciliaria, pero están las fugas en las plantas. Vamos a hablar de las fugas. Yo los invito a ir al río Los Sauces. El río Los Sauces es un arroyito que cruza la Ruta 20 y la Santos Ortiz antes de llegar a la Acción. Vayan de mañana y miren el caudal de agua que pasa por ahí. ¿Saben de qué es? No es del lavado filtro, de las pérdidas que tienen las 2 plantas potabilizadoras, Aguada 1 y 2. Se van a asombrar, ¿eh? Es mucha cantidad de agua. ¿Y eso por qué? Por falta de mantenimiento. Eso es absolutamente falta de mantenimiento. Pero no es solo en San Luis, es en todo el país. Todo el país tiene este problema. No es en la provincia de San Luis. Entonces, ahí, por eso, fugas estimadas en planta. Pero también hay otro gasto que no lo tenía en cuenta el CEPIS, que era el retrolavado de los filtros, que de acuerdo a la calidad del agua,
Se puede, por ahí, si el agua viene con mala calidad, hay que hacer 2 o 3 veces al día el retrolavado. De manual, dice que el retrolavado estamos en el orden del 10% de la producción, ¿está bien? De la producción de la planta. Entonces, si a ese 10% le sumamos el retrolavado y el lavado de los recintos, porque a su vez hay que lavar floculadores, decantadores, cisternas, que nadie las tenía en cuenta. Bueno, hemos sumado eso. Optimista, ¿eh? Por ejemplo, para la ciudad de San Luis, es el 20% hemos llegado. Hablemos de las fugas estimadas en redes. Sabemos cómo es la situación de la red, porque es muy antigua la red de la ciudad de San Luis. Nosotros lo que vemos es lo que sale a superficie, pero no contemplamos lo que se infiltra y no sale a superficie. Vamos de manual, el manual aconseja 6%, nosotros de acuerdo a la antigüedad, porque tenemos caños de hierro fundido, caños de asbesto cemento, tenemos caños de hierro galvanizado todavía, vamos a adoptar un 12%, seamos optimistas. Y después el incremento, que todos conocemos, la curva de incremento en verano. Siempre hablamos de un incremento de un 40%, pero en ese incremento está llenado de piletas, de pelo pincho, que son peores, porque la pelo pincho se llena y se vuelca el agua en el día y la repone. El riego, el lavado de autos, veredas, bueno, es muy grande. Entonces adoptamos 40%, porque estamos tomando estos valores y después vamos a ver por qué llegamos a la conclusión final. Del consumo per cápita, estas fugas, llamémosle fugas, es el 72% más del consumo per cápita. Bueno, de esto se dieron cuenta después los que aconsejaban entre los 200 y 250 litros por habitante día, que estaban muy bajos. Entonces tenemos que tener en cuenta, cuando uno diseña una planta de agua potable, no así la red, pero una planta de agua potable, las aducciones a la planta, tenemos que tener en cuenta esto, porque esto ocurre y es la realidad. Ahora vamos a Guanaco Light. No tendríamos que tomar Guanaco Light, pero dependemos del mismo acueducto. También tomamos una dotación desde 250 a 350 litros por día. Hacemos el mismo análisis. Acá cambiaría un poco. En verano, Guanaco Light tiene, generalmente los predios allá son más grandes, hay más piletas de natación. Y no todo Guanaco Light tiene agua cruda, que es del acueducto del Potrero, es un solo sector. Guanaco Light es muy extenso. Hay muchísimas piletas de natación. Entonces hemos subido el 50% ese derroche en verano, ese aumento de consumo en verano. Hemos bajado las fugas en la red, porque es una red más nueva, más controlada, lo hemos llevado al 10%. Y la fuga estimada en planta también anda alrededor del 20%. Y lo invito a que vean, pasando el Badén de San Jorge. Hay una montaña que ahí está permanentemente alimentando al río San Luis. ¿Está bien? Es mucha la cantidad de agua. Bueno, eso es falta de mantenimiento. Entonces hicimos un cuadro, hemos sumado las demandas totales de la ciudad de San Luis y Guanaco Light para el verano y para el invierno, para las distintas dotaciones
Y a donde llegamos a la conclusión, por eso le pedimos a Freddy que nos ayudara en esta idea. ¿Y qué ocurre en invierno? Habíamos dicho que San Luis y Guanacolay cuentan con 1.200 litros por segundo de agua desde Bultiana y del acueducto San Luis, no tiene más. En invierno, el agua alcanza ahí justo. Entonces, si nosotros venimos acá, supongamos que tomamos una dotación de 320 litros por segundo por habitante. Estamos en invierno con 1.120 litros en invierno. En verano, 1.470 litros por segundo. Hoy no es dentro de 20 años, hoy. Es por eso que hay muchos barrios que hoy se les corta el agua y no tienen agua. Pero tenemos que decir la verdad y tenemos que ser sinceros. Y yo creo que nosotros como profesionales que están cumpliendo la función pública, tienen que decir la verdad y contarle a su superior, porque no se hace mejor que se necesita. Seguramente todo es una cuestión de dinero, se entiende, estamos atravesando una situación muy difícil, pero lo tenemos que decir. Acá, en este esquema, esto está georreferenciado y está a escala, o sea que es para que tomemos una actitud. Lo que está pintado de azul es el acueducto en la Florida, que tiene 26 kilómetros de extensión. Lo que está pintado de celeste es el acueducto Río Grande. Confluye en 4 esquinas en la cámara 35 y desde allí nacen 2 acueductos, uno que lleva agua a la punta y el otro que lleva agua a Guanacolay y a San Luis. El que es de color naranja es el acueducto San Luis. Entrega agua en la planta Cuchicorral de San Luis y el excedente entrega a las plantas Aguada 1 y 2. Y en uno marroncito, que cortito, que es el acueducto Bultiani, que se comenzó a usar de vuelta, lamentablemente, y lleva el agua a la planta Puente Blanco. La calidad del agua es horrible. Y al ser una planta tan antigua, cuesta muchísimo tratar y sacar las algas. El problema es que el cloro, cuando, ya creo que lo dije recién, cuando reacciona con las algas, da ese olor y ese sabor tan especial que sentimos acá en la ciudad de San Luis. Bueno, hasta acá este pronóstico, digamos, cómo estamos. Ahora va a seguir Alejandro para ver qué conclusión llegamos.